alternativas más convenientes. Ya, perfecto. Entonces ahora pasamos al estudio de la localización. Bien, entonces, miren, ya vimos el estudio del tamaño del proyecto que responde a la pregunta ¿cuánto producir? ¿Cuánto producir la cantidad de producción por unidad de tiempo de bienes o servicios que va a ofertar la unidad productora? Y ahora corresponde al estudio de la localización que define dónde vamos a producir. Entonces, en este estudio se debe identificar y analizar las opciones de localización. Al igual que el tamaño, sigue la misma metodología del tamaño, hay que analizar opciones, hay que analizar factores que definen finalmente dónde se va a localizar la unidad productora. ¿Ya? Entonces, hay alternativas de localización, así como vimos en el tema del tamaño A, tamaño B, tamaño C, y al final, aplicando el valor actual neto, definimos dónde, ¿no? En este caso también, ¿no? ¿Dónde vamos a localizar? Hay que analizar esos factores, ¿ya? Para poder finalmente determinar. La información, obviamente, las opciones de localización existentes que posteriormente serán seleccionadas de acuerdo a las exigencias de las normas correspondientes y el saneamiento físico legal. Básicamente en inversión pública se deben cumplir las normas que rigen para la instalación, edificación, los permisos, que el terreno sea adecuado, la infraestructura, los planos deben estar en relación a la infraestructura, etcétera, ¿no? La información preliminar para este análisis se obtiene del diagnóstico del área de estudio ya elaborado en la etapa de identificación del proyecto. Entonces, esos son los pasos, al igual que el tamaño, son 2 pasos, según la metodología INVIERTE-P. El primero es identificar los factores condicionantes para la localización y finalmente hay que hacer un análisis de esas opciones para decidir dónde se va a localizar la unidad productora. Entonces, el primer paso es la identificación de los factores condicionantes. El diagnóstico del área de estudio brindará información relevante sobre los factores condicionantes de la localización. Ustedes se recordarán, al inicio elaboramos la etapa de diagnóstico, ¿ya? Esa información relacionada con la población, con el área geográfica, etcétera, etcétera, corresponde a información relevante para determinar los factores condicionantes de la localización. Entonces también ayudará a determinar los estudios básicos de ingeniería necesarios de acuerdo a la complejidad del proyecto y para conocer el tipo y calidad de suelos, topografía, geología, la existencia de suelos, de flujos de agua, entre otros, que permitirán evaluar factores condicionantes para las posibles localizaciones de la unidad productora. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que cumplir con la norma que define la instalación y la construcción de la infraestructura de la unidad productora. ¿De acuerdo? Hay que
hay que analizar, por ejemplo, ¿no? La topografía de los suelos, la geología, como se menciona aquí, el acceso vial, por ejemplo, la cercanía a las fuentes de abastecimiento o las cercanías a la demanda de la población que requiere el servicio o el bien que la unidad productora pues, va a brindar, ¿no? Esos son los criterios o factores que hay que tener en cuenta para analizar y decidir dónde finalmente se va a localizar la unidad productora. Entre esos factores, aquí se menciona, por ejemplo, de localización más importantes que se aplican a la mayoría de los proyectos es, por ejemplo, ¿no? La ubicación de la población objetivo. Así como en inversión privada, ¿no? El primer factor que hay que analizar es el mercado, demanda, oferta. Entonces, ciertamente tiene que estar lo cercano, próximo a la demanda, en este caso a la población objetivo, ¿no? Para que ellos puedan tener acceso rápido y directo a los servicios que brinda la unidad productora, ¿no? De esta manera, uno de los factores importantes es la población objetivo. Entonces, es la localización geográfica de la población que será atendida con el proyecto. La unidad productora debería ubicarse lo más cerca posible a los usuarios. Miren, lo más cerca posible. Entonces hay que ver la disponibilidad de terrenos, ¿no? Para la construcción, ¿ya? De la unidad productora. De tal manera que estos usuarios pues tengan acceso rápido, que no esté muy alejado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una posta, de un colegio, no va a estar pues alejado de la ciudad, ¿no? Alejado de la población, tiene que estar cercano, próximo, ¿ya? Entonces, si de pronto en esta zona se está buscando construir una posta, un colegio, pues hay que ver, eh, se deberá disponer la compra de un terreno cercano, próximo a la población. Otro factor importante son las vías de acceso, ¿ya? Vías de acceso a la unidad productora. El acceso vial, por ejemplo, ¿no? Es básicamente, son las vías urbanas e interurbanas que puede utilizar la población objetivo para acceder a los servicios de la unidad productora. ¿De acuerdo? O sea, lo ideal es que se pueda ubicar cercano, próximo a, a una avenida central, a una calle principal, ¿no? De acceso así rápido, ¿no? A la unidad productora, ¿de acuerdo? Y que también el acceso vial debe estar asfaltado, ¿no? En buenas condiciones y de acceso rápido. Los usuarios, la población objetivo, debe acceder a la unidad productora sin dificultades. Esto supone que dispongan de vías adecuadas, de vías que estén interconectadas con otras vías de la localidad, con las carreteras, evitando en todo lo posible la congestión de tránsito. Es el caso, entre otros, de proyectos para servicios de salud, por ejemplo, ¿no? De educación, de atención de emergencia, de incendio, de seguridad ciudadana. Otro factor condicionante que hay que tener en cuenta es el tipo de la unidad productora, ¿ya? Los tipos de la unidad productora son de dos tipos, una unidad productora lineal y una horizontal. ¿Qué significa esto? Que requiere de más de una localización específica para los activos que la integran. Por ejemplo, para un sistema de distribución eléctrica o para un sistema de distribución de agua potable y alcantarillado, entre otros, ¿no? Y una unidad productora no lineal o vertical requiere una localización específica. Por ejemplo, las instituciones educativas, las comisarías, las postas, etcétera, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Hay que tener en cuenta
cuál es el tipo de unidad productora, si es lineal o horizontal. ¿Ya? Otro factor son las facilidades para la provisión de insumos. Claro, por ejemplo, si es una posta médica, pues ¿qué requiere la posta? Requiere de gasas, de medicinas, de eh, materiales para la atención a los usuarios, ¿no? Entonces, el aprovisionamiento de estos insumos deberá ser lo más cercano y próximo también a las unidades productoras, pues, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si se va a disponer de un proveedor, pues estos proveedores tienen que estar también lo conveniente, lo adecuado es que esté cercano próximo a la unidad productora, ¿no? Mientras más alejado, más se va a incurrir en costo de transporte y más se va a incurrir en un factor de tiempo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Esto básicamente se refiere, como mencionamos, a la cercanía a los proveedores de los insumos que son utilizados para el proceso de producción, ¿no? En este caso, como les decía, pues las medicinas, las gasas, los inyectables, los sueros, etcétera, ¿no? Todo lo que se requiere en una posta, por ejemplo, ¿no? Y en un colegio, no sé, de útiles de oficina, de útiles para el docente, eh, eh, etcétera, ¿no? Eso básicamente. Otro factor condicionante es la exposición a peligros. Con la información sobre las áreas de impacto de los peligros relevantes, se determina si la unidad productora puede estar afectada por un desastre, ya que de este dependerá la magnitud de los probables daños de la unidad productora y sus efectos sobre la prestación de servicios. ¿Ya? Esto es algo importante también, ¿no? Si está en una zona, por ejemplo, no sé, eh, cercana al volcán del Misti, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si empieza a hacer erupción ese volcán, ¿no? ¿Qué tan afectado, qué tan peligroso sería, ¿no? O cercano, próximo, no sé, a que pueda tener un impacto con un huaico, ¿ya? Entonces, a esos aspectos se refiere, ¿no? Exposición a peligros, a un desastre natural, ¿ya? Que pueda afectar el servicio que está prestando la unidad productora. Hay que tener en cuenta el clima, también podría ser el clima, ¿no? ¿Ya? Generación de impactos ambientales negativos. La producción o el consumo del servicio puede generar impactos negativos sobre el ambiente, especialmente si la unidad productora o la población objetivo se encuentra cerca a zonas frágiles, incluyendo pantanos, humedales, zonas de reserva, espacios protegidos, entre otros ambientes naturales. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Porque hay un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Que de pronto va a generar un sesgo en el proyecto cuando no consideran este factor y al final cuando se hace un análisis de impacto va a decir que no es viable, no es factible porque atenta contra las zonas ecológicas, los parques de protección, protegidos, etcétera, ¿no? Otro factor son las condiciones topográficas y la calidad de suelo. La topografía es relevante cuando la determinación de las dimensiones del proyecto estén directamente relacionadas con las alturas físicas del terreno donde será implementado. También es relevante la especificación de los factores geotécnicos, factores como la zona de amenaza sísmica, el perfil del suelo, el tipo de suelo, la capacidad portante o resistencia del terreno y las propiedades de deformación del suelo. ¿Ya? Esto me hace acordar, este factor me hace acordar al proyecto que muchos años queda pues todavía sin ejecutar de nuestra ciudad universitaria, recordando que nuestra universidad pues tiene
un terreno para la construcción de nuestra ciudad universitaria que está en Ventanilla, ¿ya? Pero hay un gran problema, que no se permite la construcción por las condiciones topográficas y la calidad del suelo, básicamente, porque es una zona arenal donde no se podría construir desde el punto de vista técnico edificios, ¿no? ¿De acuerdo? Por ser básicamente una zona arenal, pues, ¿no? Porque las normas no lo permiten. Y entonces se está viendo, desde ese punto de vista, se ve la posibilidad de buscar otros terrenos que tengan estas condiciones topográficas y que se puedan hacer edificaciones, ¿no? Que hasta ahora todavía no se encuentran, ¿no? Estamos buscando algún terreno donde se pueda hacer nuestra tan ansiada, pues, construcción de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces esos proyectos no marchan, no son viables porque justamente no cumplen esta condición, ¿no? Otro factor condicionante es la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, ¿ya? Por ejemplo, acceso a agua potable, energía eléctrica, a desagüe, a teléfonos, internet, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una zona donde se va a localizar el proyecto, pero que no tenga acceso al agua potable, que no tenga acceso a la energía eléctrica, ¿no? Entonces eso va a ser un sesgo. Y si no existe disponibilidad de estos servicios que requiere la unidad productora, entonces se tendría que coordinar o promover la existencia o implementación de estos servicios, ¿no? Porque si no, ¿cómo es que se va a producir el servicio si no hay estos elementos fundamentales, ¿no? Otro aspecto, otra condición importante es el precio del terreno también, ¿no? Porque esto podría generar, pues, en un análisis costo-beneficio, la inviabilidad del proyecto por el análisis de este factor, que es el precio del terreno, ¿no? El costo por área del terreno puede plantear opciones para elegir entre localizaciones en función a un criterio de eficiencia económica, ¿ya? Entonces, si hay dos o tres alternativas de localización, eh, el factor determinante sería el precio del terreno, ¿no? Si en una zona cuesta más el precio de ese terreno que en otras, pues se va a elegir el terreno donde tenga por menor costo el precio del terreno. Otro factor que podríamos estudiar, analizar, son los planes reguladores municipales y el ordenamiento urbano, ¿no? Se tiene que cumplir también con esa norma técnica urbanística para la regulación del uso y ocupación del suelo en función a los objetivos del desarrollo sostenible y a la capacidad de soporte del suelo para localizar actividades sociales y económicas como vivienda, recreación, protección y equipamiento, así como producción industrial, comercio, transporte y comunicaciones, ¿no? Es decir, aquí las municipalidades pues tienen que eh, disponer de que los terrenos sean adecuados para ese tipo de unidad productora, ¿no? Por lo tanto, esos terrenos, las municipalidades están, pues, permiten dar los permisos, dependiendo si es zona para vivienda, si es zona para la industria, si es una residencial, si es una comercial, etcétera, ¿no? O sea, son zonas que las municipalidades eh, declaran en función al tipo de terreno para dar las respectivas licencias, ¿no? Hay un plano catastral, los terrenos en un distrito, en una zona municipal, en un distrito municipal, entonces ellos son los que norman, pues, qué tipo de terrenos son, si son los adecuados para la construcción de una posta, de un colegio, de una comisaría, etcétera, ¿no? Esos son algunos de los factores
importantes que los proyectos de inversión, dependiendo del tipo de proyecto, deben tomar en cuenta para analizarlas. ¿De acuerdo? Analizar. Luego pasamos, después de identificar esos factores, el paso 2 es analizar, ¿no? Es cada una de estas opciones. Pues de esas 6, 7, 8 factores, elegimos los más importantes, de repente entre 3 o 4 factores, ¿ya? Y procedemos a analizar. Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes, ¿ya? Se debe identificar y escribir las opciones posibles de localización para que la unidad productora proporcione los servicios en forma eficiente y los usuarios puedan tener acceso sin dificultades a estos servicios. Aquellas opciones que no superen los factores condicionantes de localización deberán rechazarse, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado, como le decía, con el terreno, ¿no? Se rechaza ese proyecto, ¿por qué? Porque los terrenos en la zona de Ventanilla no son propicios para la construcción de edificaciones. Por lo tanto, se declara inviable. Aquí hay un ejemplo de análisis de opciones de localización para un proyecto de mejoramiento del servicio de limpieza pública en un determinado distrito. En este caso, se analiza las opciones técnicas de localización para un proyecto de relleno sanitario, consultando las normas vigentes del sector y considerando los siguientes criterios. Miren, siempre considerando o consultando las normas vigentes del sector, ¿ya? Que cumplan los requisitos para un relleno sanitario, ¿ya? No es en cualquier zona, ¿no? Son zonas adecuadas para un relleno sanitario. Pues obviamente uno de los requisitos tiene que estar fuera de la alejado o digamos, alejado de la ciudad, ¿no? Estos criterios son compatibilización con el uso del suelo y planes de expansión urbana emitida por la municipalidad. Compatibilización con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la provincia, sin caso estuviera. Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos que se puede originar con la construcción, operación y cierre, ¿no? ¿Qué pasaría si se construye cerca, pues, a una determinada comunidad? De repente va a generar un impacto en impacto social en esa comunidad, generando, pues, enfermedades, por lo que pueda atraer estos rellenos sanitarios, ¿no? Otro aspecto son los factores climáticos, topográficos, geológicos, y entre otros que se debe tener en cuenta. La prevención de riesgos sanitarios y ambientales con la instalación de este relleno sanitario. La preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Preservación de áreas naturales protegidas por el Estado y conservación de los factores naturales renovables. No podríamos usar un terreno para relleno sanitario cuando ese terreno está protegida por el Estado porque constituye un área natural protegida, ¿no? Y otros criterios establecidos en la normatividad para los residuos sólidos, ¿no? Al efectuarse entonces el trabajo de campo, se ubicaron 3 posibles alternativas de localización para ese relleno sanitario. Entonces se recopiló la información que permitiría aplicar los criterios que se establecen en las normas del sector. Como resultado, las 3 opciones de localización cumplen con las normas técnicas del sector, ¿ya? Aquí tenemos, podemos apreciar en este gráfico las alternativas de localización del relleno sanitario en un proyecto de inversión de servicio de limpieza pública. Miren, aquí hay uno, aquí hay 2, y aquí hay 3, ¿no? Posibles localizaciones. Al efectuarse el trabajo de campo, se ubicaron 3 posibles alternativas de localización para el relleno sanitario. Se recopiló la información que permitiría aplicar los criterios que establecen en las normas del sector. Como resultado de esas 3 opciones,
La localización que cumplen con las normas técnicas del sector. Las tres cumplen con las normas para un relleno sanitario. Entonces, para este caso, para este proyecto de inversión pública, se determinó que los factores condicionantes de localización del proyecto son, miren, ¿qué se está considerando? La ubicación de la población objetivo, ¿ya? La generación de impactos ambientales negativos, las condiciones topográficas, la calidad del suelo, la disponibilidad de infraestructura y de servicios públicos, domiciliarios, la existencia de vías de comunicación y de medios de transporte. Miren, son todos esos factores que se han tomado en cuenta para localizar. Respecto a los factores condicionantes, el análisis concluye en lo siguiente, miren, con el terreno 1, cumple con todos estos factores que he mencionado, ¿no? Ubicación de la población objetivo, generación de impactos ambientales negativos, condiciones topo, cumple con todos esos factores, ¿ya? Sin embargo, está cerca de un cuerpo de agua al que podría afectar el relleno sanitario. Y también este podría verse afectado por infiltraciones, ¿ya? En el diseño de rellenos debería tomarse en cuenta estos factores para minimizar o reducir los posibles impactos, ¿no? Podría llegar a contaminar esa agua, pues. En el terreno 2, aun cuando cumple con las distancias a la población objetivo, las condiciones ambientales y además que cuenta con vías de comunicación, sin embargo, la calidad del suelo es mala y no cuenta con la factibilidad de servicios de agua y energía. Miren, por otro lado, esta alternativa debería ser descartada, pues, ¿no? Porque no está cumpliendo con los factores condicionantes. Mientras que el terreno 3 sí cumple con todos los factores condicionantes. Por lo tanto, tenemos aquí esta matriz. Por un lado están los factores, la primera columna, los factores condicionantes, 3, 4, 5, 6 factores condicionantes, ¿no? Y vemos que el terreno 1 y el terreno 2 cumple con todas las condiciones, mientras que el terreno 2 no cumple con dos condiciones, ¿no? Entonces, esta tabla nos muestra pues los factores condicionantes que son necesarios para determinar la localización factible, ¿ya? Si una opción de localización no cumple con al menos un factor, entonces se va a descartar. ¿Y qué es lo que observamos? Que el terreno 2 no cumple con dos factores, ¿no? Por lo tanto se descarta, pues. Y en este ejemplo, las localizaciones 1 y 3 cumplen con todos los factores condicionantes necesarios para el proyecto de limpieza pública, por lo que estas se considerarán en las alternativas técnicas factibles. La opción 2 deberá ser descartado, puesto que no cumple con todos los factores condicionantes, ¿no? Ya de esta manera se hace el análisis simple, miren, con criterio. Ya no se utiliza fórmulas ni métodos complejos, solamente por puntos. Criterios aquí, miren. Y nada más. Y luego pasamos de esta manera al estudio de la tecnología. ¿Ya? La tecnología que debe responder a esta pregunta, ¿cómo producir? Miren, el análisis de mercado que hicimos al inicio responde a la pregunta, ¿qué producir? ¿Qué bien o servicio se va a generar? Tamaño, cuánto, localización, dónde, y la tecnología nos da la idea de cómo producir. Dos de los principales aspectos de los que se preocupa el análisis de la tecnología son la instalación física y el proceso de producción del proyecto. ¿De acuerdo? Miren, dos. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Instalación física, ¿por qué? Porque tenemos que ver los requerimientos, ¿no? ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere comprar terrenos, ¿ya? Se requiere muebles, se requiere, comprar terrenos, construcciones, edificaciones, comprar muebles, comprar enseres, comprar equipos, comprar
vehículos, si se requiere, vehículos, herramientas, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Eso por un lado, y lo otro es el proceso de producción, cómo se genera el servicio o el bien. En una conceptualización general se puede entender la tecnología, ¿ya?, como la forma de hacer las cosas, ¿ya? Es decir, el conjunto sistemático de conocimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permite la transformación de insumos en el bien o el servicio deseado para el cumplimiento del objetivo central del proyecto. Eso hace referencia al concepto de tecnología, ¿ya? Procesos, métodos, técnicas, instrumentos que permitan la transformación de insumos en productos. En algunos casos, la transformación es más tangible que en otros. Se da un proceso de transformación siempre que haya un cambio de un estado inicial a un estado final con características diferentes. Por ejemplo, para un proyecto del sistema de agua potable, el estado inicial es el agua en fuente, ¿ya?, y el estado final es el agua potable en domicilio. Allí hay todo un proceso de producción, ¿ya? Desde que el agua de la fuente, los ríos, pasan pues por un sistema de limpieza, purificación, clorificación, etcétera, para obtener el agua potable. Proyectos de vías interurbanas, estado inicial el pasajero en origen y luego el estado final pasajero en destino. Para una institución educativa, niños sin conocimiento y formación. Para llegar a un estado final, niños con conocimiento y habilidades. Para un proyecto de salud, el estado inicial son los pacientes enfermos y el estado final, personas tratadas o curadas. Para un proyecto de limpieza pública, el estado inicial es la basura en las calles y domicilios y el estado final es la basura en disposición final. Al igual que el tamaño, la localización, la tecnología también tiene pasos. Son 2 pasos, ¿ya? Para el análisis y propuestas, las opciones de tecnología se verá a partir de la información obtenida en el diagnóstico de la unidad productora relacionada a los activos que están vinculados directamente con el proceso de producción de bienes o servicios. Los pasos a seguir para el análisis de la tecnología de un proyecto de inversión son: primer paso es identificar los factores condicionantes y paso 2 es el análisis de las opciones de tecnología. Entonces el paso 1, al igual que el tamaño y la localización, miren, la misma metodología, hay que identificar, se debe verificar si el sector competente dispone de una norma técnica para las opciones tecnológicas que se deben considerar para el diseño de la unidad productora. El sector salud tiene que ver eso, para el tema de salud. El sector de educación para un proyecto educativo, ¿no? Y así. Entonces hay que identificar cuáles son estos factores condicionantes de la tecnología de la unidad productora en base a una caracterización del proceso de producción del bien o del servicio. Entonces hay que ver aquí los factores, ¿no? ¿Cuáles son esos factores condicionantes que influirán en la selección de la mejor tecnología para las alternativas de solución? Podemos ver los siguientes. 1. Hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas. ¿Ya? Esto es muy importante. Las características técnicas que hayan fijado el sector competente condicionan la tecnología que se debe aplicar, sea para la inversión o para la operación y mantenimiento, la cual se va a reflejar en las especificaciones técnicas de los equipos, las especificaciones técnicas constructivas y los materiales a emplearse, entre otros.
¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? El aspecto técnico. Otro factor condicionante son las condiciones del proveedor, ¿ya? En este caso hay que tener en cuenta las garantías del servicio de mantenimiento de los equipos. Como hablamos de procesos, y los procesos, como decíamos, tiene un estado inicial y un estado final. Entonces, del estado inicial pasa por un proceso productivo, donde interviene el hombre y la máquina, ¿ya? La manufactura. Entonces, estas máquinas, estos equipos que se van a usar en el proceso de producción, de generación de servicio, pues deben tener garantía de mantenimiento, ¿ya? Por ejemplo, si se requiere una máquina para coser, una máquina para operar a un paciente, una máquina, por ejemplo, una data para un colegio, o retroproyector, o computadoras, ¿no? Deben tener un servicio de mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto depende, entre otros, del mantenimiento oportuno de los equipos. Porque si no, ustedes saben, si no se da mantenimiento a los equipos, pues esta podría dañarse, podría malograrse y de pronto no se paraliza la producción y no se genera ni el servicio, ¿no? Y los usuarios pues reclamarían, ¿no? Entonces, para seleccionar la tecnología se debe considerar el acceso a los servicios de mantenimiento de los equipos. Otro aspecto que hay que considerar es el grado de dependencia del proveedor. Se debe considerar el grado de dependencia de un proveedor para el soporte técnico y la disponibilidad de los repuestos durante la fase de funcionamiento. Funcionamiento. Ya, muy bien. Otro criterio es el entrenamiento que brindará el proveedor. Cuando se adquieren los equipos, es importante que quienes vayan a operarlos sean entrenados por el proveedor y este servicio debería considerarse dentro del contrato de suministro. Algo importante en proyectos de inversión pública, pues, ¿no? ¿Ya? Sería un proyecto inviable, pues, si son máquinas donde los trabajadores no conocen o no saben cómo manejarlas, ¿no? Entonces requiere capacitar. Otro factor condicionante de la tecnología es la obsolescencia tecnológica de los equipos y de las maquinarias o máquinas, ¿no? Este factor puede determinar reposiciones continuas, por lo que es importante valorar el periodo de vigencia tecnológica de los equipos. Cada uno de los equipos tiene una especificación técnica. Sabe hasta cuánto producir, sabe entonces, el periodo de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Otro aspecto, otro factor condicionante es la seguridad industrial. Hay normas que regulan las condiciones en que se tiene que operar, minimizando riesgos operativos en el proceso de producción. Por lo tanto, se deben considerar estas normas en la selección de la tecnología, ya que pueden implicar costos adicionales. Otra condición son el aspecto climático y físico. Se debe tener en cuenta las condiciones de la zona donde se ubica el proyecto de inversión, como el clima, los suelos, la topografía, entre otros. Por ejemplo, el diseño de la infraestructura para un colegio no será igual en una zona lluviosa que en una zona donde no hay lluvias. Eso es las condiciones climáticas y físicas de un proyecto de inversión. Otro factor es la disponibilidad de recursos. ¿Qué significa? Que las características y la calidad del recurso pueden condicionar la aplicación de una determinada tecnología. ¿Ya? Entonces esto depende del tipo de proyecto. La calidad de recursos puede condicionar la aplicación de una determinada
de una determinada tecnología. Por ejemplo, si el agua que se capta tiene muchos sedimentos o presencia de sólidos o minerales, los procesos y las instalaciones que se requieren son diferentes, ¿ya? Tienen que ser instalaciones donde haya sedimentación, floculación, filtración, entre otros. En comparación con una situación en la que el agua es de mejor calidad, como la proveniente de un manantial y que requiere solo un proceso de producción. Bien, entonces, aquí tenemos otro factor importante, que son las condiciones ambientales. ¿Ya? Se debe considerar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en la disponibilidad o calidad de los recursos o insumos a utilizar y que a su vez podría afectar la calidad del servicio. ¿Ya? Esto es importante también, ¿no? El aspecto climático puede incidir en la calidad del servicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en algunas regiones las fuentes de agua superficiales se están agotando y por lo tanto se debe explorar nuevas tecnologías para afrontar la situación, como plantas de desalinización del agua de mar. En función de los factores condicionantes, se deberán recopilar información relacionada con las distintas opciones técnicas que se puede aplicar en el proyecto, ¿ya? Y el paso 2, analizar las opciones. Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes, de estos 4, 5, 6, seleccionamos 3 o 4 que son más importantes en relación al proyecto, ¿ya? Se identificarán las alternativas tecnológicas para la ejecución y funcionamiento de la unidad productora intervenida para que puedan producir con eficiencia los bienes o los servicios. Entonces, eso es lo que hay que hacer luego de identificar las opciones, ¿no? Tecnológicas. Las distintas entonces opciones de tecnología pueden generar diferentes costos de inversión, costo de reposición, costo de operación, costo de mantenimiento que se deberá tomar en cuenta para el diseño preliminar de las alternativas técnicas, ¿ya? Claro, acá en este estudio es importante porque nos va a brindar información relacionada con los requerimientos de infraestructura, terrenos, infraestructura, muebles, enseres, maquinarias, equipos, etcétera. Por ejemplo, para un proyecto de inversión de alcantarillado, desagüe, el sistema de tratamiento de aguas residuales puede tener entre sus opciones tecnológicas lodos activados, filtros de percolación o lagunas de estabilización. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Para este tipo de proyecto, ¿no? Ahora, para un proyecto de infraestructura de riego, se ha considerado mejorar la eficiencia en el uso del agua, encontrándose alternativas de riego centrifugado, según el análisis de las condiciones del terreno, la disponibilidad hídrica, las características de los cultivos, entre otros, tales como riego por aspersión, por goteo o por mangas, ¿no? Muy bien, hasta ahí el estudio, ¿ya? De las análisis del estudio de la tecnología, ¿ya? Adicionalmente a estos 4 estudios: mercado, tamaño, localización y tecnología, también está el impacto ambiental.
que responde a la pregunta ¿cómo mitigar los impactos negativos a la sociedad y al ambiente? Los proyectos de inversión pueden generar impactos positivos, como también pueden generar impactos negativos en el ambiente. Pueden influir en la selección de alternativas de tamaño, de localización, de ingeniería y por consiguiente va a tener un impacto en la rentabilidad social. ¿Ya? Los diferentes sectores del Estado emiten normas para el cumplimiento de estándares ambientales aplicables a las unidades productoras que les competen, ¿no? Estas normas orientan el análisis de impactos que podría generar el proyecto. Adicionalmente, en cada sector existe una unidad orgánica encargada de establecer las precipitadas normas. Como consecuencia de la evaluación ambiental, las alternativas técnicas de un proyecto de inversión deben incorporar medidas de mitigación de impacto ambiental negativos, los cuales, dependiendo de su naturaleza, pueden estar integradas como parte de una acción de la unidad productora o como una acción independiente para la mitigación ambiental de los impactos ambientales negativos que va a generar la unidad productora. En el caso de que esas medidas de mitigación estén integradas como parte de un activo de la unidad productora, se entiende que no habrá impactos ambientales, por lo que no se necesita establecer metas físicas de mitigación. Finalmente, el análisis del impacto ambiental también deberá identificar las externalidades positivas o negativas que el proyecto producirá en las fases de ejecución y funcionamiento. Estas externalidades positivas y o negativas no se pueden mitigar con acciones propias del proyecto. Sin embargo, deben ser consideradas en la evaluación social, ya sea como beneficio o como costo. Finalmente está el riesgo de desastres y cambio climático, ¿ya? Responde a la pregunta, ¿cómo reducir el riesgo de desastres y cómo mitigar y o adaptarse a los efectos del cambio climático? Miren, este es un estudio que se ha agregado a los proyectos de inversión pública, ¿no? La gestión de riesgo en contexto de cambio climático. Esa GDRCCC significa gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. Consiste en el planteamiento de un conjunto de medidas que deberá realizarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro que se afecte las condiciones de prestación de servicio de la unidad productora por efecto de un desastre potencial o de cambio climático, ¿no? Construir, por ejemplo, infraestructura contra los huaicos, por ejemplo, ¿no? Muros, ya los llamados muros de contención, pues, ¿no? En esta sección se describe cómo evaluar los riesgos en un contexto de cambio climático. Obviamente, identificados a partir del análisis de riesgo en un contexto de cambio climático, realizado en el diagnóstico del módulo de identificación sobre el diseño técnico preliminar, localización, tamaño y tecnología de cada una de las alternativas de proyecto. En particular, se debe prestar atención a los riesgos de los desastres potenciales con condición de peligro alto. Para realizar el análisis de riesgo en un contexto de cambio climático, se debe tener en cuenta las normas técnicas sectoriales o nacionales, según la tipología del proyecto de inversión, y que estén relacionadas con la localización de la unidad productora, las tecnologías que pueden aplicarse y el tamaño óptimo. También se debe considerar las normas asociadas a la gestión del riesgo de desastre y a los efectos del cambio climático si fuera el caso.